Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIDE Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos del verdadero rol que cumple la unidad de fomento en nuestros días, para lo cual me encuentro en compañía de Rafael Garay. Hola Rafa, ¿cómo estás? Y tú, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, con Rafael, posterior a esta nota de respaldo, entramos en materia. La unidad de fomento, más conocida como UF, es nuestra actual unidad de cuenta reajustable que va en línea con los estados de la inflación. Fue creada en enero de 1967, siendo su principal objetivo usarla a los préstamos hipotecarios como una forma de revalorizarlos de acuerdo con las variaciones de la inflación. Luego se extendió a todo tipo de préstamos bancarios o financieros de privados, inversiones, contratos e incluso las colegiaturas universitarias. Sin embargo, los años han pasado y la UF sigue vigente en nuestras vidas, pese a tener una economía estable, pero el año 2012 se justifica el uso de la UF. Hoy muchos de los pagos que hacemos a diario se muestran en UF, así que ¿qué tanto dependemos de la UF? ¿Qué tanto nos conviene? En el caso de que dejáramos la UF de lado y no la ocupáramos más, ¿qué pasaría con nuestra economía? ¿Es bueno o malo? Bueno, Rafael, como se ve en la nota de respaldo, la UF nace en el año 67, principalmente con el fin de mantener un valor presente de una propiedad para poder atacar, ¿no es cierto?, alto nivel de inflación, pero una situación que, por lo que se ve a claras luces, es muy distinta a lo que está pasando hoy día, ya en el siglo XXI, más de 50 años de ese episodio. Entonces, la primera pregunta que nace frente a esta disyuntiva: ¿es hoy día la UF una herramienta tan potente y tan justificada en el sistema financiero chileno? Bueno, como bien decías tú, Alejandro, efectivamente la UF nace como una forma de mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? O de ciertas propiedades, específicamente por el tema de los créditos hipotecarios. Y es una unidad de medida de reajustabilidad de inflación inmediata, incluso con base diaria. ¿Cierto? Todos los días nosotros estamos viendo cómo sube la UF, o eventualmente en esos pocos meses cuando tenemos periodos de contracción del nivel de precios del IPC, esta UF se va ajustando día a día a baja, ¿cierto? Pero en general esto va al alza. La economía chilena está bastante UF dependiente. Los precios de las propiedades están fijados en UF, muchos precios de consultoría están fijados en UF, aranceles universitarios están fijados. O sea, todo lo que es colegiatura en general. O sea, en general, todo lo que se reajusta, ¿cierto? Está seguro de fijado en salud, UF. seguro de vida, entonces, Todo. Pero el problema es que hoy día los salarios no están reajustados en UF, es que de alguna manera ahí se empieza a generar la primera gran brecha, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado de dos problemas respecto, o por lo menos dos problemas estructurales respecto al UF. Primero, es que obviamente como es una reajustabilidad automática en los costos, pero no así los ingresos, en el caso de los salarios, ¿cierto? Obviamente te genera vacíos de poder adquisitivo, ¿cierto? Por un lado. Y segundo, que como se ajusta por la inflación pasada, cuando tú vienes en periodos decrecientes de inflación, ese periodo de creciente inflación se va frenando y tiende a impulsar la inflación al alza, porque lo que hace la UF es inyectar inflación pasada en la inflación futura, claro, ¿cierto? Va reajustando y va metiendo más inflación al sistema. Es muy chileno, baja los precios y yo me siento con mayor poder adquisitivo, voy a comprar, y eso hace que efectivamente, ¿no es cierto?, rebote el precio hacia arriba de los productos que estoy comprando. Claro, pero más que eso, o sea, si tú tienes los precios, supongamos, precios de los colegios en UF, ¿ya? O cualquier servicio, incluso algunos servicios con base mensual en UF. Supongamos que la UF este mes es 1% y la de otro mes es 0%. Bueno, parte de que no sea 0% va a ser porque parte de ese 1% va a pasar al mes siguiente. Viene el embrión, exactamente. Claro, entonces va metiéndole más inflación. Ahora, eso pasa cuando tú tienes periodos de alta inflación. Hoy en día en Chile tenemos una inflación bastante controlada. Este año probablemente la inflación se va a ubicar en el año completo en 2,4, 2,5, por ahí, ¿no? 2,5, 2,7% como máximo, ¿no? Ese es el rango, digamos. Por lo tanto, en ese contexto, tener esta unidad de reajustabilidad inmediata por inflación pasada, al parecer no tiene mucho sentido. ¿Cuál es la realidad internacional con respecto a esto? Que es la pregunta que obviamente a nuestro televidente le puede surgir en forma natural. ¿Hay alguna nación que tenga este mismo instrumento? Bueno, obviamente denominado UF no, pero hay países, ¿cierto?, que han vivido procesos hiperinflacionarios y que obviamente tienen instrumentos de reajustabilidad inmediata sobre la inflación pasada como una forma de proteger el precio real, ¿cierto? Porque al final del día lo que tú estás protegiendo es el precio real, porque a un precio dado tú le indexas inmediatamente la inflación, entonces el precio siempre va a ser el mismo, incluyendo la el valor presente, digamos.
Pero en economía más desarrollada, al final del día, lo que tú tienes es que las tasas de interés, etcétera, incorporan, ¿cierto?, un componente que tiene que ver justamente con el componente inflacionario. Ahora estamos hablando siempre de economía que tiene inflación en rango del 3%, no inflación que tenga en rangos mayores. Una de las cosas que llama poderosamente la atención y la gente acá tiende muchas veces a llamar engaño es cuando la persona dice, oye, yo pedí un crédito hipotecario y me dieron una tasa de un 4,8%, súper bueno. Sí, pero señor, hay que decirle un 4,8 más UEF, o sea, sí. Es decir, si estamos hablando de una inflación de un 2,5, significa que estamos teniendo ¿no es cierto? Estamos teniendo una inflación de un 7, un 7, algo por ciento. Entonces, obviamente, el coste de financiamiento no es solamente el valor de interés aparte de la UEF, sino que nosotros tenemos que hacer la sumatoria de estos dos factores que obviamente hace que se encarezcan. En los periodos más duros de los créditos Corfo, ¿cierto?, cuestionados, que ahora se les modificó la tasa. Tú tenías tasas de 9,7% más UEF y en algunos momentos la UEF llegó a 10%. O sea, teníamos un 19,7% de costo de financiamiento anual de la carrera universitaria. Entonces, obviamente que te mete esta inflación pasada en el sistema. Ahora, al parecer, tú sabes que cuando hay periodos de mayor inflación la UEF cobra mucha relevancia, pero cuando hay periodos de baja inflación ya nadie se acuerda de la UEF. Pero quizás se podría avanzar hacia un sistema distinto. La pregunta es, ¿qué repercusiones habrían si hoy día eliminamos la UEF? ¿Qué pasaría en el sistema financiero? A ver, el sistema financiero tendría que recurrir a hacer estimaciones, ¿cierto? Porque la UEF, la gracia que tiene es que te incorpora automáticamente la inflación pasada, ¿cierto? En cambio, lo que tendrían que hacer los bancos, por ejemplo, al momento de otorgar créditos, porque ya no tener la tasa más UEF, sino que van a tener simplemente una tasa nominal, ¿cierto? Que esa tasa tiene que cubrirlos también de la inflación, ¿cierto?, para pasar esa tasa real, es que tendrían que entrar a hacer estimaciones al respecto. Y la gracia de la UEF en ese sentido es que te da una cosa que es bien homogénea. O sea, tú puedes cobrar 2,5 y yo 2,6% entre... Los dos somos más UEF, tenemos claro que más que estimar estamos incorporando ambos la misma inflación pasada. Pero cuando tú esto lo proyectas, quizás tu inflación hacia adelante para el próximo año tú proyectas un 3% y yo proyecto un 4%. Eso en las tasas hace mucha diferencia, ¿ya? Entonces, ahí es donde se te desordena un poco el proceso mismo, porque yo creo que eso llama a las instituciones financieras a hacer mejores estimaciones de inflación y no que tengamos que tener mecanismos de reajustabilidad automática. Ya transparentar un poco los procesos. Bueno, y como pregunta a lo mejor de perogrullo, ¿se justifica la UEF hoy? Yo creo que la economía chilena, al estado que está, y considerando por qué fue creada la UEF, bajo el parámetro por qué fue creada, no se justifica, no tiene ninguna razón de ser, porque tenemos con inflación bastante más controlada. Recordemos, cuando fue creada y los 70, comienzos de los 70, la inflación estaba desatada, es la de procesos hiperinflacionarios, ¿cierto? Exacto. Hoy en día tenemos una inflación, como te digo, incluso por abajo de la tendencia del Banco Central de 3% al mediano plazo, tenemos una inflación en 2,7, 2,5, 2,4, en ese rango. El próximo año probablemente vamos a tener también un poco más de presiones inflacionarias, pero no mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la UEF pierde relevancia como medida de mantención de precio. Pierde su razón de ser, digamos. Pero su razón de ser. Pero es verdad que también la economía chilena se ha puesto bastante, yo diría, UEF dependiente. Desde el punto de vista que estamos acostumbrados a fijar los precios de las propiedades en UEF, estamos acostumbrados a fijar los precios de las consultorías en UEF, como tú decías, las colegiaturas. Entonces, desde ese punto de vista, como que costaría un poquito más la transacción, ¿eh? Es distinto cuando te llega una propuesta de consultoría que dice esto cuesta 300 UEF, cuando llega y te dice, bueno, esto cuesta, no sé, 6.650.000. Tenemos incorporado eso, pero al final del día es un proceso de aprendizaje. Yo creo que para el contexto y la madurez de la economía chilena, la UEF no revista mayor importancia. Hoy día ha perdido su rol de protagonismo, que de alguna manera es lo que principalmente llama la atención. Recuerda, algún candidato presidencial en el pasado, dentro de su propuesta de campaña, era eliminar la UEF y eso era un tema. Sí, claro, era un tema que pegaba fuerte. Bueno, estamos hablando también hace 14 años atrás, así que también cambiaba importantemente el escenario en el cual estábamos envuelta la economía chilena. Así es. Bueno, Rafael, agradecemos tu presencia en este capítulo de Economía Real. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos que esta información sea relevante para ustedes con respecto a la toma de decisiones en su economía real. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo.